Y aquí seguimos en ADES Comunica ahora mismo las 6:25 con nuestra siguiente invitada, que veis ahora mismo allí en pantalla. Ella es la doctora Ercilla Orellana, directora de la Escuela de Psicodanza Integrativa en Barcelona. Ella es doctora en formación, Sí, es formación en la Universidad en de la Buenos universidad, Aires. es médico y Y nos también, habla del efecto potenciador de la salud, cómo se pueden aliviar incluso muchos síntomas de alguna patología o enfermedad gracias a la danza, entre otras muchas cosas. Doctora Orellana, bueno, bienvenida a Les Comunica, gracias por estar aquí, es un placer. yo encantada también de estar aquí. ¿Cuándo descubrió usted el poder, este poder que tiene la danza? Háblenos un poco de su experiencia. Bueno, en realidad era desde muy pequeña, nada más que no lo pensaba como poder, ¿no? Sino que como vengo de una familia yo vengo de Bolivia con mi familia, del origen, digamos, de la familia, y también con las costumbres de todos nosotros de siempre estar danzando cuando hay una ocasión, cuando estamos reuniones, no una cosa espontánea. Y a medida que yo fui creciendo, eso sí me quedaba claro que me gustaba danzar. Cuando ya tenía 7 años, mi madre me dijo, vamos a anotarte en un conservatorio de música, y fuimos, y yo vi ahí una chiquita con tutú, unos muñequitos, y ella hablaba con la directora y yo rogaba que eligiera danza, porque también había música, piano, y eligió piano. Entonces, como yo no podía protestar ni nada, me educaron que se callarme y obedecer. El asunto es que yo acepté entrar en piano, que también me gusta, pero cuando estábamos, yo estaba tomando la lección que me indicaba la profesora. En un momento ella se retiraba para ir a, no sé, o a ver las chicas que danzaban, y yo aprovechaba y veía que no estaba y iba a espiar a las chicas de la sala que danzaban. Y entonces lo poquito que veía volvía de nuevo y así estaba, de manera que después me lo grababa, y cuando llegaba a casa enseguida me ponía una música que le pedí a mi hermano, que escuchábamos música clásica, o también había una música de un programa de danza de la gitana, y entonces yo le dije que ponga esa música y ahí me puse a danzar como había visto a las niñas. Incluso le decía a mis hermanos que vinieran, que yo les iba a enseñar. Ese es un registro que tengo de que como que siempre mi espíritu iba para allí, ¿no? Bueno, eso me olvidé, crecí más y ya estudiando ya eso quedó un poco atrás. Hasta que vino Hasta que de lo nuevo. recupera. Sí. Ajá. ¿Y cuándo lo recuperó? ¿Qué pasó para que lo recuperara? Bueno, yo entre todo ese camino me formé en medicina. Ajá. Y después, cuando terminamos medicina, elegimos una especialidad y yo elegí pediatría. Aunque mi interés, cuando me anoté en medicina, yo pensé en psiquiatría, aunque no sabía mucho de eso, pero algo me decía que era por ahí. Pero después me incitaron así a tener miedo de esto, que me iba a volver loca, entonces elegí pediatría. Pero la verdad que fue acertado, porque esos años que yo estuve con ellos, con los niños y los padres, me despertó algo que yo no sabía nada de psicología, pero sin embargo empecé a dar charlas a los padres y a los niños me enseñaron cómo vivir, porque era que realmente es la vida. A ellos no los medicaba y en cambio los medicaba a los padres con palabras. El asunto es que cuando estaba en ese proceso, yo decidí hacer también terapia conmigo, porque yo iba al hospital y veía a los psiquiatras y a los otros médicos, y dije, bueno, yo necesito saber más cómo se hace esto, porque estoy aquí. Y le cuento a mi terapeuta que a mí me gustaba danzar y que tomaba clases con una amiga y me aburría. Y a veces me olvidaba incluso de la hora. Y yo no entendía si era lo que más quería, porque ahí fue cuando me empezó a dar ganas de volver. Y ella me preguntó, ¿pero qué fue lo que sentías alguna vez que te aburrías? ¿Qué sentías que no te gustaba? Le dije, es que ninguna de las chicas que estábamos ahí nos mirábamos a los ojos. Nadie hablaba con ninguna, todas estaban en otra cosa, era todo muy frío. Y aparte, movimientos mecánicos. Eso no me gustaba. Entonces ella me contesta, yo tengo algo para ti. Y me recomendó tomar clase, probar con un médico que había venido de Chile y que enseñaba todo lo que era fuera danza. Y me dijo, te va a gustar, anda a hacer psicodanza.
Y yo le digo, ¿cómo? Psicodanza no quiero, yo quiero danza. Y ya, claro, lo asocié con lo que había dicho de la psiquiatría, ¿no? Entonces ella me dice, no, pero vamos a hacer una prueba. Anda a probarla y después me cuentas qué te pasó cuando la termines. Entonces hice eso, pero en la primera clase que tomé con este hombre que no era médico, era sí psicólogo y aparte más que nada era antropólogo, estudió mucho, experimentó mucho danzas en Chile con personas de problema mental, sobre todo mayores, y así fue probando él su técnica. Pero yo en la primera sesión que tuve con él, en medio de la mitad, pasé a un estado de no cuerpo. Tuve un viaje, como te un puedo estado explicar. elevado de la conciencia. Exacto. Yo sentí, para explicarlo con lo que yo sentí, fue que subí en un ascensor, me fui arriba y ahí estaba en un planeta chiquito y había dos seres vestidos de túnica de color granate y yo también estaba igual. Éramos los tres. Los otros dos, que era una pareja, seguramente después yo asocio que podrían ser mis guías, mi maestro de allí. Bueno, ellos me dijeron muy contentos, qué bien, ya encontraste lo que estabas buscando, ¿estás contenta? Y yo dije, uy, si hubiera sabido eso, ¿por qué no me lo dijeron antes? Sí que estaba contenta. Así que bajé y en el instante que bajé yo estaba haciendo un movimiento que seguía haciéndolo como si no hubiera interrumpido nada. Pero lo que soy se fue para allí y volvió. Y así tuve la confirmación de que yo tenía que seguir ahí con este profesor y hasta que todavía. La confirmación, porque cuando estuviste allí, ¿alguien o algo te lo dijo? ¿O fue algo más no era mío, como corazonada? Yo, cuando bajé, yo no me acordaba lo que pasó. Ajá. Me olvidé mucho tiempo. Pero yo sé que cuando seguía haciendo la danza que habían indicado, terminó la clase y yo fui directamente a él a decirle que quería anotarme y seguir con él porque necesitaba eso. Y él, como tenía mi ficha de presentación, dice, claro, tú eres médico y a ti te viene bien esto. Y me dio algunos folletos que hablaba del sistema nervioso, que yo lo vi, yo lo conocía eso, pero bueno, yo no le dije nada, que sí. Le digo, lo que pasa es que yo quiero para los niños, esto va a venir muy bien, pensando como pediatra. Y después cuando ya estuve practicando, vi que eso era para mí, pero porque estuve tomando con él y ahí aprendí muchísimo. Yo tuve una transformación muy grande de la personalidad, porque era muy tímida antes de eso, insegura y exigente conmigo, todas cosas que pasaban así por mi cabeza, pero una vez que estaba ya allí, yo tenía alegría, sentía que estaba más en mí y disfrutaba muchísimo conmigo misma danzando. Claro, esto es lo que se llama estados elevados de la conciencia, que se pueden conseguir de muchas maneras, ¿no? En el programa precisamente hoy hemos hablado de experiencias cercanas a la muerte y quizá para conseguir ese estado, porque todos hablan de eso, ¿no? De cómo al volver de la experiencia algo en ellos cambió, vuelven como nuevos, ¿no? Como personas nuevas, con una mente nueva, un cuerpo nuevo incluso. Pero es que esto a través de la psicodanza ya se puede experimentar sin necesidad de ir a más, ¿no? Es decir, la psicodanza, claro, ¿qué es lo que diferencia, doctora, la danza normal que podemos conocer de la psicodanza? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia importante porque el objetivo de la psicodanza, ahora yo hablo ya desde mi propia, la forma que yo enseñaba, lo que aprendí con este profesor es mi base, pero luego yo con el tiempo, ya haciendo toda la práctica con grupos, mucho tiempo, yo ya empecé a ver todos los potenciales que tenía la danza para transformar a las personas. Y en verdad que la diferencia está en que primero lo que sucede cuando uno está danzando en lo común, en la danza, en los bailes, digamos, bueno, uno está relacionado más con la música y el ritmo de la música y con quienes danzan o solos, pero está más conectado con el cuerpo físico, o sea, con el movimiento. Y como eso trae también placer y alegría, tiene euforia, si puede ser, lo que fuera, todo eso que le pasa a la persona y que por eso le gusta y sigue bailando, como hacía yo antes. Pero cuando estamos en psicodanza, le proponemos a la persona primero que se conecte con la respiración,
sin movimiento, poniéndole el cuerpo en equilibrio, y que vaya sintiendo más bien la postura corporal, y luego cuando empieza la música, que ya empiece a danzar siguiendo el ritmo, pero además le damos unas pautas de movimiento, que le llamamos consigna motora. Consigna motora. Sí. Y la consigna motora tiene un objetivo, que es que, como todos sabemos, en general, danzar, aunque hay gente que dice que no le gusta bailar y que no sabe, no es así nada más. Muchos tienen vergüenza incluso de decir, es que yo no sé bailar. No. Todos sabemos bailar. Todos, porque cuando fuimos todos chiquitos, nacen y ya están bailando sin caminar. Sí. Y siguen bailando en la calle y no le importa que la gente lo mire ni nada. Pero mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Después viene la vergüenza por la mirada del adulto y ahí se olvida de lo que es. Entonces, cuando yo le vuelvo a dar la posibilidad de recordar esas, digamos, esencia que es, ¿no? Entonces, cuando le dije que se pongan en la postura del eje del cuerpo, y desde ahí cuando viene la música, le doy la consigna motora, y generalmente lo mostramos primero nosotros, los terapeutas. Yo, por ejemplo, digo, bueno, lo voy a mostrar. Entonces, ¿para qué? Para que el movimiento sea armónico con la música, con el ritmo de la música y la vibración. Y para que también el cuerpo empiece a tener o rescatar una memoria de que el cuerpo es perfecto, el cuerpo físico, y tiene armonía en todos los movimientos. Pero nosotros no hacemos eso en general. Nosotros segmentamos al cuerpo en partes y después hay una parte que tiene más flexibilidad y hay otra parte que está más constructurada, depende de la personalidad de la persona, porque el cuerpo dice todo lo que es la persona, que lo que piensa y lo que siente. Entonces, ese es el objetivo de la consigna motora, que haciendo un movimiento que va para a tener armonía con la persona y que tenga un contenido simbólico, que sería un para qué vaya a hacer esa danza. Entonces a la persona le empieza a danzar y se conecta con lo que para qué, haciendo ese movimiento, digamos, que le había indicado, y que puede ser, por ejemplo, es caminar por la vida. Es la base de todas las danzas, el caminar, porque todos caminamos, lo primero que hacemos, pero tampoco no tenemos conciencia cómo caminamos, que como decimos, caminamos con la cabeza o caminamos con la emoción que tenemos en ese momento, y el cuerpo va como puede. Entonces, si se conecta con el caminar, abriendo, respirando, dejando los hombros relajados, la mandíbula relajada, porque ahí son puntos de miedo que coloca el cuerpo para tener equilibrio, uno lo fija más. Y luego que camine en forma sinérgica, piernas y brazos, pero también con los brazos, que vaya señalando como el camino, porque generalmente la gente no mueve los brazos, lo deja suelto. Entonces, se hacen ese caminar mirando al horizonte y sintiendo aquí en el pecho la luz que es, o el amor que hay por la vida, porque camina para la vida y por la vida. Entonces, si tiene ese sentimiento, en cuanto ponemos la música, que es una específica para provocar ese caminar, que puede ser con autoafirmación, o que puede ser caminar con placer, o como quedar relajado, sintiendo sin preocupación, pero siempre con ese movimiento a nivel motor. Lo que sucede en ese caso, la persona empieza a sentir emoción y energía que le levanta, y entonces con eso va abriendo canales de sensibilidad que tiene todo el cuerpo, porque nosotros no somos solamente un cuerpo físico. Entonces, después se le va explicando. Tenemos varios cuerpos que son sensibles y son mucho más grandes, que abarcan más espacio del cuerpo físico. Y ellos ¿Cuántos cuerpos tenemos? Son 4 físicos, pero en total son 7, como todos los 7. Pero los 4 son los que representan a la personalidad, es el humano común. Todos tenemos 4, tenemos los 7, pero los 3 que faltan están ahí esperando que le toque el turno, que son los cuerpos espirituales. Entonces no están en la conciencia de uno, los tiene pero no están todavía. En cambio, entonces le enseñamos a que vaya teniendo conciencia del cuerpo, de la personalidad, lo que se llama del ego, que ese sí que está distorsionado,
por la forma de vida que tiene la persona, por su historia personal. Entonces, por eso uno dice, oh, no, que yo soy muy mental. El otro, no, yo soy muy emocional. Entonces, claro, tiene más energía en ese cuerpo y en los otros no. Por eso es que está en una deficiencia que no tiene lo que se dice la ley de la convergencia. Entonces, siempre va a estar en sufrimiento en su vida, porque ni sabe lo que quiere, ni sabe lo que realmente siente. Y a través de este movimiento de la psicodanza, Sí. uno puede conectar con su propósito, su misión, ganar en claridad, saber qué es lo que tiene que hacer con su vida. Ya va llegando a eso, si eso continúa haciendo, hay muchos tipos de danza, yo te dije la base, ¿no? Del caminar, porque siempre es un ritual, la sesión que empezamos con el caminar, pero también en la primera sesión, al comienzo de la sesión, hacemos una rueda de tomar de las manos y todos bailamos una rueda de iniciación, digamos así, de inicia un viaje. Y ahí ya la persona se le empieza a mover, digamos, la energía diferente a la personalidad que tiene, ¿no? Algunos tienen vergüenza, otros tienen miedo, o otros ya se ponen contentos en cuanto escuchan la música y que empieza en movimiento. Entonces ahí ya empieza a entrar en un viaje a poder encontrarse consigo mismo, pero en el mundo, con los otros. Y a través de repetir esas danzas, cada vez se va abriendo más la ternura, el amor, el sentimiento de comunidad, de fraternidad en el grupo. Hay personas que, muchos dicen que les gusta venir a esta sesión porque ahí se sienten ellos. Aquí soy yo. Y por eso no lo dejo, no falto. Y claro, porque es todo muy permisivo en el sentido que no juzgamos, no criticamos, los terapeutas no corregimos en el momento. Si no lo hace como le indiqué, no pasa nada, ya lo va a empezar a abrir, que se va a adaptar al ritmo verdadero. Y en otras danzas, que después de esta que te cuento, son otras danzas sueltas o compartiendo con otro o en grupo. Y son danzas que pueden despertar la energía sexual, la autoafirmación con danzas guerreras, la ternura con danzas que son melódicas, sensibles. Y hay un punto de la sesión que es muy importante para nosotros, los que trabajamos en esto, es que la primera parte de la sesión, esto está en un diseño que se llama la curva, que es así, ¿no? La primera parte vamos subiendo la velocidad de las danzas son rápidas o energetizantes para que la persona se vaya conectando con su energía, con el sistema simpático y vaya jugando y conectándose con los otros en una forma de juego, digamos. Entonces va subiendo la energía hasta llegar a un pico, como pongamos acá una muy fuerte a nivel guerrero, que te da autoafirmación como danzas tribales, y en eso ya tiene mayor integración con su propio ego, está viviendo para el mundo. Y aquí ya paramos esa dinámica y empecemos a bajar la velocidad, vamos entrando, antes era para afuera, ahora vamos para adentro. La danza es para mí, para mi interior. Y lo que digo yo, que ahí está la vida interna. Entonces, damos consignas de cerrar los ojitos en algunas de esas danzas, pero los movimientos son muy sensibles, muy sutiles, porque ahí es cuando se abren los cuerpos sutiles de la emoción y de la mente que es divina, no la de la común. Entonces la persona empieza a tener no viajes como te había tenido yo, pero puede ser que lo tenga más adelante en la sesión. Pero bueno, ahí va empezando a abrir las corazas que tenemos todas construidas, como estudió Wilhelm Reich, la coraza caracterológica, que tiene como una celda en el pecho, por eso no puede abrir el sentimiento o sentir el corazón y expresar, o la coraza pélvica, también la energía sexual toda contracturada. Bueno, todo eso con esta danza que va descendiendo, todas se van abriendo, pero con dulzura. Como la bioenergética lo hace con masajes fuertes y movimientos fuertes, esto es con música linda y con mucha dulzura. Entonces, cuando la persona se va sensibilizando, se va poniendo más, como sea hombre o mujer, va abriendo más esa forma yin, digamos, femenina.
que necesita. Se va sintiendo más vulnerable. Y cuando llega un momento de la sesión que eso se potencia, llega a un estado de que todo el grupo se recoge tomado de la cintura, y ahí todos con los ojitos cerrados. Esto es otra parte del viaje muy importante, que ahí es donde la persona entra como en el útero, que es el grupo, simbolizado así, que está en cuidar y ser cuidado por los otros, y con la música, que es una música también muy suave y muy para llegar a un estado de regresión o de elevación de la conciencia, o sea, de trascendencia. Entonces, cada uno tiene una vivencia diferente. Uno puede llegar a un estado de regresión y darse cuenta de que lo que le pasó de niño y ahora ve que se está pasando, puede que se llore un poquito, se emocione, pero todo en armonía. Otro puede ser que se conecta más con lo trascendente, se conecta con algo más, digamos, del alma, del espíritu. Y en ese estado todos vamos unos minutos, cada danza dura de 2 a 3 minutos. De ahí vamos despertando, poniendo una música que vaya activando, y acá apagamos todas las luces para que quede bien en un recogimiento, ¿no? Cuando vamos subiendo de a poco la luz y la música que se utiliza, poco a poco, cuidando a las personas en ronda, la vamos despertando, se van despertando y entran en otro estado. Se despiertan, pero están en otro estado, y todos los confirman en la mirada, en la sonrisa, y terminamos celebrando. Y ahí viene la celebración, que siempre que decimos hay que celebrar, todos los días celebrar, porque celebrar que existes, que estás vivo y que estás disfrutando de lo que tú eres. Entonces todos ponemos una danza más dinámica y alegre, y todos juntos terminamos en abrazos. Y qué bonito. Y todo esto lo hacéis en la escuela de danza, de psicodanza integrativa que tenéis en Barcelona. Háblame un poco, doctora, hábleme de lo que hacen allí, en la escuela. Esto que te acabo de contar. Esto, sí, pero sí. Me refiero, es decir, son cursos, sí, formaciones, sí. Hay diferentes niveles, sí, ¿cómo lo tienen? Pero, sí, está bien. Esto, pero programado de esta forma. Tenemos, por ejemplo, los primeros, la base de todo son los cursos semanales. Se viene una vez por semana. Una vez por semana. Y se mantiene en ese grupo todo lo que pueda. Un curso de un año, hace el tiempo que quiera. Pero esa es una forma que va sirviendo mucho a las personas, porque es realmente una terapia, que no hablamos de eso, aunque es terapéutico, pero ellos se han dado cuenta, y después también tenemos un lugar de charla al principio, a ver qué van sintiendo, cómo les va, qué dificultades tienen, pero poco tiempo, hablar un poco, pero donde ellos se dan más cuenta de lo que sienten y lo que les pasa, si tienen dificultades, es danzando. Ahí le baja la comprensión y ya después empieza a cambiar. Se nota cuando ya vienen otras clases y es diferente. Y cuando baja la comprensión, ya no solo hay una claridad mental mayor, ¿no? Más enfoque, mayor energía, vitalidad, sino que también se nota en el cuerpo, en la transformación física. Es decir, ¿cómo llega a cambiar la psicodanza a una persona? En todos esos aspectos. Ellos mismos lo describen. Primero, la relación que tienen diferente ahora con ellos mismos, que como ya no escuchan los pensamientos que siempre son esas creencias que ha adoptado del mundo, con su entorno familiar, todo eso se va resolviendo, y a nivel físico deja de tener síntomas que a lo mejor como la depresión, la falta de autoestima, y también de la postura corporal. Aunque eso es más difícil, con el tiempo lo puede lograr. Se siente más elástico, más flexible, más ligero, porque trabajamos con los 4 elementos todo el tiempo. Los 4 elementos. Sí. Agua, tierra, fuego. Eso, sí, justamente este fin de semana vamos a dar un intensivo de eso. ¿Qué vais a hacer? Los 4 elementos. ¿Qué vais a hacer? Sí. ¿Fin de semana? Sí, el fin de semana este. ¿El fin de semana, viernes, sábado y domingo? Sí, viernes, sábado y domingo. Sí, está en la página web, todo ahí se anuncia ese retiro. Ahí tenéis la página web, que es psicodanza.com, entráis allí, veis toda la información. Sí. Hay que decir, la doctora Ercilia Orellana también ha publicado un libro, que es el que veis aquí, La danza del ser, un relato vital, de ediciones No Cancani. ¿Este libro dónde se puede conseguir? Bueno, todavía se lo piden y se lo enviamos.
A través de la web Sí, igual. sí, a través de la web. Ujú. Y después yo hago presentación y ahí viene gente y también lo lleva. Y en muchos lugares de acá, de ya de España y de afuera, en Francia, todos tienen este libro. He abierto el libro al azar y fijaos, no es casualidad, el título de uno de los capítulos que es La danza me despierta. Sí, La danza me despierta. Quizás que hemos sido muy mentales, hemos buscado respuestas en lo mental, en el psicoanálisis, por ejemplo, todo siempre pensarlo mucho, razonar mucho, recordar mucho, y nos hemos desconectado del cuerpo, ¿no? eso Y la mismo. psicodanza nos permite conectar con el cuerpo, donde se ha demostrado, incluso hay estudios, la psicología más avanzada está viendo que mucho, o sea, el trauma, la herida emocional, las emociones están estancadas, atrapadas en el cuerpo. Sí, Por lo tanto, lo que hay que hacer precisamente es movimiento. claro. Es decir, Sentir, terapias que nos permitan sentir sentir. lo que hay en el cuerpo, ¿no? Exacto, sí. Que a través del movimiento liberar. Claro, lo que pasa es que también nosotros hemos aprendido a tener también una conciencia especial con el cuerpo físico, que estamos muy identificados y olvidamos de que el cuerpo físico es un templo y que tiene las emociones, la vibración, toda la energía que no hemos podido todavía expresar. Y cuando tú me preguntabas qué más hacíamos en la escuela, bueno, los cursos semanales, también en los cursos, tipos de retiros o también clases abiertas, especialmente para las personas que le interesa probar, puede venir y es gratuita la primera sesión que toma en un grupo semanal. Ah, la primera es gratuita, Sí, para que sí, lo pruebe. Sí, sí. Y después que decide si quiere seguir o no, eso no se le obliga, pero sí que está abierto para ellos. Pues ahí tenéis el contacto tanto de la web psicodanza.com, hay un teléfono de atención al alumno que es el 608 37 46 29, el 608 37 46 29, y podéis seguir a la escuela, todas las actividades que hacen, a través del Instagram, que es Psicodanza Integrativa. Eso sí. Psicodanza Integrativa en Instagram, encontraréis todo lo que hacen en esa escuela de psicodanza integrativa en Barcelona. Otro capítulo interesante del libro y que me gustaría también abordar contigo. Te voy a hablar de tú también, es que tanto hablar de usted, pero si eres una jovenzuela. Si yo no tengo edad. No, es que no tenemos edad. No tenemos edad. Cuando uno está conectado con el cuerpo, no tiene edad. Claro. No tiene edad. Sí, sí. Fijaos, la sacralidad del sexo. Sí. Ahora, muchas veces hablamos sobre la feminidad y hablas de ti precisamente, porque en este libro, claro, es un relato vital, hablas de tu experiencia en primera persona, ¿no? Sí. Y dices, me interesó conocer la sexualidad humana cuando comencé a practicar la biodanza. Desde mis propias vivencias fui teniendo cada vez más conciencia de mi cuerpo. Recuerdo que desde mi pubertad tenía poca circulación de la sangre en mis manos y pies, con las bajas temperaturas acentuaba esta condición. Al poco tiempo de tomar sesiones de biodanza, esto se reguló. Nunca más tuve frío en el cuerpo. La alegría me invadía por solo sentir mi organismo libre y placentero. Y así fui valorando más al cuerpo como algo sagrado. Desde entonces comencé a investigar lo que somos y cómo somos, ¿no? La sacralidad del sexo. Claro, sí, que así es importantísimo porque es la energía que nos mantiene vivos. Si no, no estaríamos aquí. Claro, cuando hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? A todo lo que es la vida. Parece la energía sexual vital, porque es todo el cuerpo es erógeno. Y entonces nosotros lo que hemos aprendido más a focalizarlo en los genitales. Los genitales es una expresión física de la energía sexual, pero esta está dentro de todo el cuerpo, en los chakras, que se va subiendo a través de la kundalini, esa energía que después ayuda para justamente el despertar. Y por eso es... Porque aparte, si no eres un muerto en vida. Aparte es amor, ¿eh? Amor. Sí. Claro, si esa sexualidad no está despierta o estamos desconectados de ella, somos como muertos en vida, ¿no? Exactamente. Eso lo da pena, da mucha pena. Por lo tanto, sí, dime. Y que otra cosa que también quiero comentar de lo que hacemos es la formación. La formación. El curso de formación. Y ese es muy potente. Está bien que lo he fundado yo y también con quien trabajo, con Sebastián Orellana, que somos los dos que llevamos la dirección de la escuela. Es potente. Cómo la gente entra en contacto consigo mismo haciendo un módulo cada un fin de mes por año, un fin de semana por mes. Estoy mezclando todo el tiempo, estoy en otro lado.
Bueno, en la web está toda la información. Sí. Que tenéis en psicodanza.com y tenéis toda la información sobre estas formaciones que hacen también. Sí, que vamos. Para formarse como profesor, ¿no? Claro, de psicodanza, terapeuta sí, en como psicodanza. terapeuta en psicodanza, y luego ahí va a terminar en 10 meses, porque ahora lo cortamos el tiempo, pero resulta así y después puede ya dirigir un grupo. Se tiene la práctica para hacerlo, además de lo que ha cambiado personalmente. Es muy importante como para nosotros difundir la psicodanza para que haya gente que más se ocupe de sí mismo en despertar, de conectarse con la vida, que no solamente somos un cuerpo físico y que somos mucho más grandes y estamos para dar. Lo que podemos dar es lo que somos. Y entonces, si se difunde, hay más gente que puede venir y por eso necesitamos gente que enseñe, que le dé ese lugar de acompañar en el crecimiento y en la transformación. Ercilia Orellana, conocida también, y así se titula el libro, La médico que cura con danza, la danza del ser, un relato vital, la médico que cura con danza. Obviamente hay cosas de las que pues no podemos hablar en esta entrevista porque estamos donde estamos y ya sabemos cómo está la censura, ¿no? Últimamente. Pero que si queréis más información de todo lo que os puede aportar la psicodanza y cómo os puede ayudar a todos los niveles, y a buen entendedor pocas palabras bastan, poneos en contacto con ellos. Ahí tenéis el contacto, que es el 608 37 46 29, la web psicodanza.com, y recordad que los podéis seguir también en Instagram como Psicodanza Integrativa. Ercilia, muchas gracias por estar aquí. Muchas en gracias Comunica y acercarnos esta conexión con el ser, con el cuerpo, con la vida tan potente. Gracias, Ercilia. Muchas gracias a ti.